Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, para aquellos que vean el video en la noche, muy buenas noches. Vamos a estar abordando el tema que lleva por título Servicios ecosistémicos, vínculos entre el conocimiento científico y la gestión. ¿Ah? Concretamente, vamos a estar vamos a estar abordando los siguientes puntos en esta presentación. Primero, definir rápidamente dos conceptos claves. El primero de ellos, bueno, ¿qué entendemos por sistemas socioecológicos y qué entendemos por servicios ecosistémicos? Y vamos a hacer algunas reflexiones de estos conceptos desde la perspectiva de la complejidad y la incertidumbre. En segunda instancia vamos a estar analizando algunos fundamentos que nos permiten superar uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos en el análisis y en la gestión de estos sistemas, que es la fragmentación. En tercer lugar, vamos a analizar algunas otras características básicas de los sistemas socioecológicos que desafían el ámbito de la gestión. Y como penúltimo punto vamos a estar haciendo una breve reseña de cómo han surgido y han evolucionado diferentes paradigmas o marcos teóricos en relación a no solo la superación de la fragmentación, sino también cómo incorporar la incertidumbre, que vamos a ver que es una característica intrínseca de estos sistemas, y vamos a terminar con una serie de reflexiones desde el punto de vista del pensamiento resiliente, que obviamente se vincula a cómo manejamos la incertidumbre y de alguna manera cómo podemos crear mejores condiciones de aprendizaje y a su vez enfrentar mejor las sorpresas, las conocidas y aquellas que nos resultan totalmente desconocidas. Así que para ir de lleno al temario, vamos a abordar el primer punto. Los sistemas socioecológicos son sistemas que en la literatura de la teoría general de sistemas se conocen con el nombre de sistemas trascendentes, es decir, son sistemas que surgen de la interacción entre, en este caso, los sistemas naturales y los sistemas humanos. Cuando hablamos de sistemas humanos, obviamente entra una cantidad de componentes sociales, económicos, culturales, religiosos, etc. Lo importante es que son sistemas de gran complejidad y que se originan por la interacción ahora de subsistemas. ¿Cómo podemos representar o cómo podemos visualizar rápidamente un sistema socioecológico? Bueno, acá ustedes pueden ver uno de los, tal vez de los esquemas más simples, donde aparecen estos dos grandes subsistemas, el sistema natural o lo que aparece aquí como ecosistemas y los sistemas humanos, con toda la complejidad de los niveles de organización que ustedes imaginen, yendo desde el nivel individual a los niveles institucionales o los sistemas de gobernanza en sus múltiples escalas. Pero en la interacción de esos subsistemas, digamos, tenemos dos grandes componentes. Uno, lo que son las acciones, las intervenciones que hacen los sistemas humanos sobre los sistemas naturales, pesca, cosecha de madera, agricultura, bueno, todo lo que ustedes imaginen. Y a su vez, los sistemas humanos dependen de su desarrollo y obviamente de su propia sobrevivencia de una cantidad de servicios que obtienen de los sistemas naturales. Y esos servicios los llamamos servicios ecosistémicos. ¿Cómo podemos definir los servicios ecosistémicos? Bueno, de una forma muy simple. Básicamente incluye todos los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales. Hay múltiples clasificaciones de los servicios ecosistémicos, pero nosotros nos vamos a quedar con esta, donde se clasifican en función de
lo que denominamos servicios de aprovisionamiento, y en esto entra lo que es suministro de alimentos, agua, madera, y bueno, y todo lo que ustedes se imaginen. Los servicios de regulación, aquí entran todos los procesos naturales que de alguna manera nos aseguran la purificación del agua y del aire, la regulación del clima, los procesos de desarrollo del suelo, por citar algunos de los más importantes. Tenemos al mismo tiempo servicios ecosistémicos que denominamos culturales, que son todos aquellos servicios que tienen que ver con la educación, la recreación, todo lo que es los aspectos espirituales. Y por último tenemos una gran categoría que son los servicios ecosistémicos de soporte, que son claves porque son los que nos sustentan todo el conjunto anterior de servicios, ¿tá? Y aquí, dentro de estos servicios de soporte, entran lo que es la producción primaria, los sistemas naturales, o la producción secundaria, el reciclaje de nutrientes, o una serie de procesos claves que, en definitiva, nos determinan la capacidad de los sistemas naturales de proveer todos los servicios que mencionábamos hace un minuto. Ahora, en este recuadro, en este diapositivo, nosotros del lado izquierdo tenemos los componentes de los servicios ecosistémicos que hemos señalado hace un minuto, y en la parte derecha nosotros vemos los componentes del bienestar humano. Y esto es interesante, así como tenemos una complejidad interesante en el componente del servicio ecosistémico, también hay una complejidad no menor en el componente del bienestar humano, que involucra una cantidad de aspectos interesantes, como beneficios materiales, salud, seguridad, la posibilidad de tener relaciones sociales adecuadas, toda una serie de componentes que en definitiva condicionan cuál es la capacidad de elección y libertad que nosotros tenemos en nuestras sociedades. Y ahí, en este cuadro muy interesante, nos aparecen cuáles son los vínculos entre los distintos componentes o categorías de los servicios ecosistémicos y los distintos componentes del bienestar humano, ¿ah? Ahora, hemos utilizado un término que es el de sistemas complejos. Hemos dicho que los sistemas socioecológicos son sistemas complejos. Pero vamos a detenernos un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Primero es que es un concepto multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Quiere decir que es un concepto que se utiliza en múltiples dominios de conocimiento. La biología, la química, la física, la matemática, las ciencias sociales. Por tanto, como ustedes ya se imaginarán, no existe una definición única ni tampoco rigurosa del concepto de sistema complejo. Ahora, nosotros vamos a adoptar una de ellas que aparece aquí en el diapositivo, que nos indica un sistema complejo es una representación, es un recorte de una realidad compleja, con muchos componentes, subsistemas, elementos que interaccionan entre sí, ¿tá? Y un aspecto importante es que los sistemas complejos carecen de límites precisos. Esto quiere decir que nuestros recortes muchas veces son recortes arbitrarios que van a depender de la perspectiva de nuestro análisis, de la pregunta que querramos contestar o de la hipótesis que estemos analizando. Pero lo que sí es claro, como les indica este diapositivo, es que los recortes son inevitables. Algunas veces acertamos en cómo establecemos los límites del sistema y otras veces cometemos grandes errores solamente en este paso de establecer cuál es el límite y los componentes fundamentales del sistema. Veamos un ejemplo concreto para no estar en un plano tan abstracto. Acá vemos uno de los trabajos más importantes de Elinor Ostrom. Fíjense el título: un marco general para analizar la sostenibilidad de sistemas socioecológicos, ¿no? Y este trabajo seminal de Elinor Ostrom
nos plantea, por ejemplo, una estructura y un límite de sistema simple con algunos componentes claves como son los usuarios, el sistema de recursos, el sistema de gobernanza y cómo interactúan entre sí. No solo eso, sino que además nos indica algunos atributos de cada uno de estos componentes. Voy a adelantarme para ver, por ejemplo, el del sistema de gobernanza, que nos indica acá, bueno, cuáles son las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, cuál es la estructura de red, los derechos de la propiedad privada, las reglas de elección colectiva, constitucionales, los procesos de monitoreo y sanción. Obviamente, para alguien que venga de las ciencias sociales, puede decir, bueno, pero ¿por qué tan pocos atributos, ¿no?, dentro del sistema de gobernanza? Aquí no debemos perder de vista que a nosotros, desde el punto de vista del ejercicio que se plantea en el hilo Nostrum, lo que es el foco de análisis es la sostenibilidad económica del conjunto del sistema. Eso quiere decir que en esta selección de atributos se va a ver una selección de aquellos atributos que resulten más importantes a la pregunta que indiqué hace un minuto. No para entender toda la dinámica del sistema de gobernanza, sino la sostenibilidad económica de un sistema socioecológico donde el subsistema de gobernanza es importante, pero no es el único componente en juego. ¿Está claro? Ustedes en el día de ayer ya recibieron 2 textos con lecturas recomendadas, y uno de ellos es este libro de Principios de Administración de Ecosistemas, y aquí podemos encontrar otra ilustración de un sistema socioecológico, aquí más compleja porque, digamos, hay una representación de una serie de procesos claves en un sistema socioecológico, una serie de forzantes externas o impulsores y una serie de respuestas del sistema, y esta representación tomada de este libro aparecen una serie de conceptos bien interesantes como son los de vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación, que en definitiva es lo traigo como ejemplo porque es otra representación de un sistema socioecológico, en este caso muy funcional para tratar de entender en profundidad estos conceptos que vemos en la parte inferior del diapositivo. ¿Ah? Ustedes en los siguientes diapositivos tienen una definición de estos conceptos. Yo lo voy a pasar rápidamente porque ustedes pueden leerlo detenidamente o incluso en el capítulo del libro, así que los invito a repasarlos, ¿tá? Y quiero detenerme unos minutos en que, fíjense, nosotros hemos definido nuestro objeto de estudio, pero una de las cosas que también tenemos que pensar es en el contexto en que se encuentra nuestro objeto de estudio. Y el contexto en que se encuentra nuestro objeto de estudio en este momento es muy particular, ¿tá? Es muy particular porque operan una cantidad de cambios en este momento a nivel de la biosfera que con una velocidad como no hemos visto en el pasado reciente, ¿tá? Y eso nos obliga o nos demanda una mayor capacidad de análisis, respuesta y de adaptación, ¿tá? En este diapositivo ustedes tienen una cantidad de cambios que operan a escala global y que de alguna manera tenemos un registro bastante bueno en el último siglo o en los últimos 150 años. Pero estas características de esta era que ahora denominamos antropoceno, de alguna manera nos están indicando que el contexto en el cual nosotros gestionamos los sistemas socioecológicos es un contexto relativamente nuevo. Es decir, ahora tenemos que planificar y tomar decisiones en un contexto muy diferente al que estábamos acostumbrados a hacer, ¿tá? Y en ese sentido quiero
tocar dos aspectos o dos hitos importantes en la evolución del conocimiento y del marco teórico de los sistemas socioecológicos en las últimas 2 décadas. Uno es este proceso que denominamos la reconexión con la biosfera, y en esto se inscribe justamente el surgimiento del concepto de servicios ecosistémicos. El concepto de servicios ecosistémicos, que aparece con mucha fuerza en la evaluación del milenio, publicado en el 2005-2006, es un concepto que de alguna manera nos permitió entender todos los vínculos entre los sistemas naturales y los sistemas humanos. Y desde ese punto de vista implicó un salto conceptual importante. Incluso desde perspectivas que hoy nos parecen muy primitivas, como tratar de entender el desarrollo social o económico totalmente independiente de los aspectos o los recursos naturales. Desde ese punto de vista tenemos este paso trascendente, que si tenemos que ubicar un hito histórico, sin lugar a duda la evaluación del milenio es el hito que refleja este cambio que podemos titular la reconexión con la biosfera. Pero tenemos unos años posteriores, en el año 2009, que es esta contribución también de una gran cantidad de investigadores, pero muchos de ellos del Stockholm Resilience Center, donde está de nuevo Carl Folke, pero aparece liderando esta contribución Rostrom y una cantidad importante de investigadores. Busquen en sus motores de búsqueda estas contribuciones, que es lo que se denominan los límites planetarios. Y aquí, digamos, hay un cambio importante en el sentido de que nos damos cuenta que hay una serie de procesos claves a nivel de la biosfera, que es lo que de alguna manera permite o sostiene la vida en el planeta y el desarrollo y la persistencia de nuestras sociedades actuales. Y lo más interesante es que nos damos cuenta que algunos de estos procesos claves que gobiernan la integridad de la biosfera están por fuera de los límites. Por fuera, usted se preguntará, ¿de qué límites? Bueno, de los límites en los cuales han variado de forma natural distintos componentes, como la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, los niveles de nitrógeno o de fósforo, etc. Pero, obviamente, estúdienlo en profundidad, pero el mensaje que me interesa enfatizar en este momento aquí es que hemos tenido una capacidad y una intensidad de transformación de una cantidad de procesos claves en la biosfera, que en este momento estamos transitando hacia una configuración del sistema como no hemos registrado nunca en el pasado de la historia del planeta. Y eso plantea grandes preguntas e interrogantes, porque no tenemos análogos en la historia previa que puedan ser comparables. Me voy al segundo punto. Ahora, hemos definido nuestro objeto, hemos definido el contexto, y ahora vamos a tratar de entrar de lleno a cómo podemos analizar y cómo podemos gestionar estos sistemas, ¿no? Entonces, ustedes tienen un diapositivo ahí que cuando se hace con una animación, ustedes van a ver una serie de recortes, pueden ver una serie de recortes de esa realidad, y una serie de recortes donde nosotros somos capaces de analizar en detalle las características de cada uno de esos recuadros. Por ejemplo, en el recuadro de la derecha superior nosotros podemos describir esas espigas de trigo, el maíz, las guindas, un montón de detalles, o en los que están a la izquierda, la base de una calabaza o una inflorescencia, ¿no es cierto? Es decir, son pedazos de la realidad que nosotros podemos
analizar y en detalle en cada uno de sus componentes. Pero a veces nos resulta difícil entender qué es lo que está por detrás de cada uno de estos reportes de la realidad, o de alguna manera esa expresión que se utiliza mucho en inglés, entender el big picture, ver el cuadro completo, ¿no? Bueno, el cuadro completo en este caso era justamente un cuadro de Arquimboldo, que si uno lo fracciona en distintas piezas de la realidad, a priori puede resultar muy difícil anticiparse qué es lo que está detrás de cada uno de esos reportes. Bueno, este ejercicio, por llamarlo de alguna manera, es el problema que enfrentamos en el análisis y en la gestión de los sistemas socioecológicos. Es decir, tenemos muy buenos pedazos de información abordados por distintos dominios disciplinares, pero nos cuesta entender el conjunto. ¿tá? Tenemos mucha información de las ciencias sociales, ciencia política, de la psicología social, de la ecología, de la economía, pero bueno, son aportes fundamentales, pero cuando uno tiene que pasar a la comprensión del conjunto del sistema, esos aportes, esos dominios disciplinares no son suficientes. ¿tá? Y ese es el mensaje fundamental. Y eso tiene que ver en que cuando nosotros fragmentamos la realidad y la estudiamos en detalle, no significa que después seamos capaces de poder reconstruir el todo. ¿tá? Y eso aparece claramente en este diagrama, donde, bueno, nosotros, imagínense que en el futuro viene otra civilización y nosotros ya no estamos sobre el planeta y se encuentran una bicicleta desarmada, ¿no? Bueno, hay probabilidades que vuelvan a armar la bicicleta de forma correcta o hay también chances de que se arme de una forma equivocada, ¿no? Bueno, este mismo dilema nos ocurre con la fragmentación en el análisis de la realidad. ¿tá? Nos vamos a una profundidad, a un nivel de detalle muy impresionante que nos permite entender un montón de relaciones efecto causa o causa y consecuencias, entender los mecanismos causales detrás de eso, pero eso tiene un costo en que perdemos la comprensión sobre la totalidad. Aquí aparece un cuadro que nos muestra, digamos, estos dos grandes aproximaciones, que es el reduccionismo y el enfoque sistémico. Léanlo en el detalle, no lo vamos a analizar en profundidad en este momento, pero sí me importa dejarles un mensaje muy en claro, que estas aproximaciones ustedes no las tienen que analizar y comprender como si fueran mutuamente excluyentes. Son aproximaciones que resultan complementarias. Hay un mensaje clave aquí, además, adicional, y es que cuando uno comienza con el análisis y la gestión de estos sistemas socioecológicos, obviamente se nutre de los enfoques reduccionistas, pero si quiere realmente avanzar, no basta solo con los enfoques reduccionistas, tiene que incorporar otros enfoques más holísticos o sistémicos. ¿tá? Y ahí este recuadro justamente nos señala las limitaciones y las fortalezas que tiene cada una de estas aproximaciones. Pero lo importante, no repitamos el error de los años 60 que veíamos estas aproximaciones como excluyentes, donde uno o caminaba o recorría un canal o un andarivel y necesariamente se olvidaba del otro. ¿ah? Ahora, para cerrar este bloque, obviamente ya nosotros entendemos la complejidad del objeto de estudio y también somos conscientes de que hay una multiplicidad de dominios disciplinares trabajando sobre distintos subsistemas o componentes del sistema socioecológico. La pregunta es, ¿cómo podemos avanzar en una construcción que nos lleve a la comprensión de la totalidad del sistema, o dicho en términos simples, a un abordaje interdisciplinario? ¿tá? Bueno, y ese es un gran desafío. ¿tá? La interdisciplina, como les dice acá, implica necesariamente un intercambio, una colaboración, una articulación de disciplinas y una síntesis que surge de la interacción entre esos dominios disciplinares.
Y desde ese punto de vista no debemos confundirlo con lo que puede ser un abordaje multidisciplinar o pluridisciplinar, donde ahí no hay como un objetivo central, una síntesis de esos dominios o esas contribuciones de los dominios disciplinares. ¿Ah? Ahora, ¿cómo construimos esa interdisciplina? Esa interdisciplina la podemos construir obviamente nutriéndonos de los dominios disciplinares, pero además necesitamos un marco de referencia común. ¿Ah? ¿Y cuál es ese marco de referencia común donde todos esos dominios disciplinares pueden, digamos, dialogar entre sí? ¿Ah? Bueno, esto es un tema de mucha discusión. No existe un amplio consenso al respecto, pero hay una serie de elementos que parecen claves. Uno, obviamente, tener una formación sólida en lo que es teoría general de sistemas y de enfoque sistémico. En segundo lugar, tener una formación sólida en lo que es estructura y dinámica de sistemas complejos. Acá estoy viendo un error que falta una L en complejos. Y dentro de sistemas complejos no tenemos que olvidarnos de que estamos trabajando con sistemas socioecológicos y una cosa muy interesante es que tenemos una emergencia en este momento de una cantidad de literatura de claramente corte interdisciplinario y transdisciplinario cuyo objeto de estudio es los sistemas socioecológicos. O sea que aquí, ahora, a diferencia de hace 10 o 15 años atrás, tenemos un marco teórico que está emergiendo y que ya tiene una cantidad de textos claves como el de administración de ecosistemas que les indicamos o subimos en el día de ayer. Y bueno, y hay otros autores que piensan que además de todos estos componentes, ese marco de referencia común no puede obviar lo que es el pensamiento resiliente. ¿Ah? Lo vamos a ver hacia el final, algunos titulares, qué significa esto de la perspectiva del pensamiento resiliente. Ahora, lo importante es que en el análisis y en la gestión de los sistemas socioecológicos hay además de este diálogo, esta colaboración, esta interacción entre los dominios disciplinares, hay una segunda dificultad, y es que necesariamente se trabaja en equipo. ¿Tá? Y el trabajar en equipo también nos plantea un gran desafío, porque aquí entra en juego no solo ese diálogo entre los dominios disciplinares, sino una cantidad de atributos personales y de interacciones sociales que a veces son difíciles de manejar y de gestionar. ¿Verdad? Y además, dentro de los múltiples desafíos, es que cuando empezamos a trabajar en esta área, tenemos que asumir que nuestro dominio disciplinar va a jugar un rol importante, pero no es el único dominio que nos va a generar aportes fundamentales. Y eso implica renuncias, salir de nuestro lugar de confort en el cual nos hemos movido y formado en los últimos años. O sea, como ven, hay una serie de desafíos muy importantes y que nos explica por qué tenemos tantas dificultades en no solo construir interdisciplina, sino construir interdisciplina en algunos objetos de análisis como los sistemas socioecológicos. Y quiero terminar con este diapositivo, que también es importante desde el punto de vista que obviamente los factores que nos de alguna manera condicionan esas dificultades, también hay un componente muy fuerte, muchachos, de juegos o factores de poder. ¿Tá? Aquí hay corporaciones que quieren conservar determinadas áreas de trabajo, determinados nichos de trabajo para hablar desde el punto de vista de las ciencias naturales, y hay enfrentamientos y choques y la universidad
es justamente uno de los ámbitos donde no solo se crea, sino se recrea continuamente estas dinámicas de poder. Así que, obviamente, este es un tema apasionante puede ser objeto de un solo curso, pero el ejercicio hasta este momento es hacerlo entender a ustedes, o más que nada visualizar algunos de los elementos centrales que de alguna manera nos explican por qué tenemos tantas dificultades en analizar y gestionar los problemas ambientales. Obviamente el tema no se agota acá ni cerca, pero quisimos reseñar algunos de los más importantes. Nos vamos al tercer punto. Características. ¿Qué otras características tienen los sistemas socioecológicos que desafían la gestión? Bueno, hay varios. Uno de ellos es, acá aparecen 4, la no linealidad en la dinámica de estos sistemas, la necesidad de incluir múltiples escalas de análisis, esta propiedad que denominamos la emergencia y su vínculo con las propiedades emergentes y los procesos y los patrones o procesos de autoorganización. Vamos a resumir algunas características de esta forma muy rápido. Por ejemplo, en este diagrama ustedes tienen 3 gráficos, donde, digamos, aparecen tres tipos de cambios en las condiciones de estado de un ecosistema asociado a presiones externas, ¿no? En el gráfico A, el típico modelo que nos resulta, digamos, el más fácil de comprender, producto de que somos hijos de una formación no solo reduccionista, sino muy cartesiana, donde, bueno, el sistema va a responder de forma lineal y gradual y de una forma totalmente predecible a nuestras presiones externas. El caso B nos está indicando de que esa tasa de cambio no permanece estable en función del gradiente de presión que hagamos, por ejemplo, ¿no? Hay momentos, hay parte de ese gradiente de presiones donde los cambios van a ocurrir más rápido y en otros donde van a ocurrir más lento, y eso es una dinámica no lineal. Y en el caso C, nosotros tenemos una situación aún más compleja donde nosotros tenemos cambios de régimen, es decir, sistemas que presentan una configuración y superados determinados umbrales pasan a otra configuración. Un ejemplo muy claro en la literatura reciente es, por ejemplo, el fenómeno de clareamiento de los corales, donde alcanzadas ciertos umbrales de temperatura se producen mortandades masivas de coral y un cambio drástico a nivel de todo el ecosistema. Pero lo mismo, ustedes pueden encontrar múltiples ejemplos en la agricultura, en los agroecosistemas, en dinámica de pastizales, de lagos, etc. Justamente acá aparece una ilustración de un volumen especial de Ecology and Society, donde en definitiva el artista captó de una forma brillante justamente lo que significa esos cambios bruscos, ¿no? En este caso simbolizado por esa pluma que se va a agregar a un camello que está absolutamente sobrecargado. Y esta imagen es muy poderosa porque nos ilustra bien un problema muy frecuente en las temáticas ambientales, donde nosotros vemos cambios bruscos y nos quedamos con la pluma. Nos olvidamos de toda la trayectoria histórica del sistema, que es lo que también está condicionando esos cambios bruscos. Si quieren profundizar en detalle, les recomiendo este libro que se llama Transiciones críticas en sociedades y naturaleza, de Martin Scheffer. Ahora, realmente los ciclos de cambio de los sistemas socioecológicos son realmente complejos. Nosotros tenemos un marco teórico muy potente, que es lo que llamamos los ciclos adaptativos, donde de alguna manera analizamos los cambios de los sistemas socioecológicos en función de una serie de variables críticas como es la conectividad,
el capital en sentido amplio, no estoy hablando solo de capital financiero, sino que básicamente estamos hablando de capital humano, natural, etc. Y hay un tercer eje que no aparece en ese diagrama, que es la resiliencia. Pero para resumirlo en dos líneas, los ciclos adaptativos nos indican ciclos de cambio y de transformación y de persistencia que tienen los sistemas socioecológicos. Y es un marco teórico muy potente para entender por qué en algunos momentos las transformaciones ocurren y por qué en otros momentos el sistema presenta una considerable persistencia. Y esto es importantísimo desde el punto de vista de la gestión. Hay ventanas de oportunidad para el cambio y la transformación, y hay otros periodos donde los cambios no ocurren por más que tengamos el conocimiento al alcance para operar. El siguiente diagrama, diapositivo, nos ilustra el problema de la multiescalaridad. Fíjense, ustedes en este diagrama tienen una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? Producción de alimentos, de madera, preservación de hábitat, regulación del flujo de agua, de la calidad del agua, secuestro de carbono, etcétera, etcétera. Y lo tienen, el análisis es por tipo de ecosistema: ecosistema natural, un agroecosistema intensivo, un agroecosistema abandonado. Cada uno de estos ecosistemas tiene, digamos, maximizado o apagado determinados servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Ahora, esta es una escala de análisis por ecosistema. Yo podría hacer el mismo ejercicio a una escala de paisaje y obviamente la resultante, el análisis del conjunto de servicio ecosistémico va a ser la resultante de cada uno de estos ecosistemas por separado. Esto es un ejemplo muy sencillo para ilustrarles a ustedes que a veces el análisis de un tema bien específico, como es en este caso la valoración de servicios ecosistémicos, es enteramente dependiente de la escala de análisis. Y no significa que haya una escala de análisis correcta o otra incorrecta. La escala de análisis adecuada lo va a hacer en función de cuál es la pregunta o el objetivo que ustedes están persiguiendo. ¿tá? Pero muchas veces en los sistemas ecológicos nosotros debemos combinar muchas escalas de análisis. El otro tema es que nosotros no debemos olvidarnos que no solo estamos trabajando sobre sistemas complejos, sino que estamos trabajando sobre sistemas que son adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo sistema puede variar sus respuestas en función de las mismas presiones externas. Porque acá no solo hay intercambio de energía y materia, hay intercambio de información. Y eso genera una serie de patrones realmente no solo complejos, sino muy adaptativos. Aquí ustedes, por ejemplo, tienen una revisión del 2006 donde aparecen algunos principios generales de organización que están en todas las especies que tienen un nivel de organización social. ¿Qué quiero decir con esto? Principios de organización que encontramos desde un hormiguero, desde un cardumen de peces, de cualquier especie que tenga una organización social independientemente de qué especie estemos hablando, ¿no? Y es interesante, los invito a leer, pero aparecen principios generales como el que aparece aquí. Fíjense, el vuelo de los pájaros, el nado de los peces o los patrones de caminar de los humanos exhiben una clara tendencia de desplazamiento de sitios donde están demasiado juntos a sitios donde evitan quedar completamente solos. Esto es un principio que no importa que seas una hormiga, seas un pececito en un cardumen o estés integrando una sociedad humana, es un principio universal. ¿Ah? Es decir, existen reglas y patrones que tienen que ver justamente con propiedades que emergen, ¿no es cierto? Propiedades emergentes que surgen por la interacción de todos estos individuos viviendo en sociedad. ¿tá? Y muchos de esos patrones son, todas esas propiedades emergentes nos determinan patrones de autoorganización. El sistema tiene
determinada respuesta que es absolutamente independiente de nuestros objetivos de gestión. Y tenemos que entender estos patrones de autoorganización porque a veces van en el sentido absolutamente contrario de donde nosotros queremos ir desde el ámbito de la gestión. ¿Ah? En resumen, los sistemas socioecológicos presentan una serie de propiedades que continuamente desafían el ámbito de la gestión. Son sistemas complejos, adaptativos y no tienen comportamiento la mayoría de las veces lineales. Por tanto, nosotros no podemos predecir con niveles muy altos de certeza o de seguridad cómo va a responder el sistema a nuestras explotaciones, utilizaciones, sistemas de gobernanza, etc. ¿Ah? Para terminar con este punto, en un artículo de Carpenter en el 2009, muy interesante, nos indica que conceptualmente nosotros generalmente cometemos dos errores bien básicos cuando tratamos de analizar y gestionar los sistemas socioecológicos. Uno de ellos es esta tendencia de los científicos y los tomadores de decisión en focalizarse exclusivamente en los aspectos que son cuantificables. ¿Ah? Es decir, todos los aspectos cualitativos los dejamos en una segunda categoría. ¿Ah? Fíjense este análisis de redes de, por ejemplo, la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce hecha hace unos años atrás. Nos da un montón de información, nos están indicando quiénes interaccionan, cuáles son los actores que juegan un papel clave en la intermediación, cuáles son la centralidad, pero por detrás de todos estos análisis cuantitativos hay una serie de aspectos cualitativos claves que nos determinan por qué una institución interacciona con otra o no interacciona y que muchas veces tiene que ver con problemas personales, con aspectos que solo con investigaciones cualitativas nosotros podemos analizar. ¿Ah? Y lo otro, que es un tema muy, muy interesante, es cómo nosotros tenemos esa tendencia siempre a crear en los modelos dominantes, ¿no? Es decir, esto es bien interesante, este artículo de Carpenter trae un ejemplo de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de los registros satelitales de radiación ultravioleta que llegaban a la superficie de la Antártida, ¿no? Y las primeras lecturas fueron desechadas porque se asumían de que eran niveles muy altos y evidentemente había un problema en los sensores de los satélites, ¿no? Hasta que una revisión más exhaustiva justamente permitió entender que los equipos funcionaban muy bien y que había un problema mucho mayor detrás, que era el agujero del ozono, ¿no? Entonces, ese ejemplo nos ilustra muy bien esta reflexión de Carpenter, de Steve Carpenter. Y por último, quiero terminar en esto, y es que nosotros, en el ámbito de la gestión de los sistemas socioecológicos, nos movemos con un nivel de incertidumbre enorme. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Es que cuando definimos una estrategia, un conjunto de medidas o una política, tenemos tantas probabilidades de acierto como de fracaso. ¿Tá? Y eso tenemos que incorporarlo. Esa es la incertidumbre, es una propiedad intrínseca del sistema con la cual tenemos que aprender a vivir. Y eso nos lleva justamente al penúltimo punto, que es ¿cómo incorporamos la incertidumbre? Fíjense, acá aparece, digamos, en el diapositivo, tres grandes paradigmas de gestión. Lo que se llama el comando-control, la llegada del manejo integrado al final de la década del 70 y lo que llamamos el manejo adaptativo, que arriba en la segunda mitad de la década de los 80, sobre todo cuando el manejo de ecosistemas se plantea poner a prueba distintas variantes o ensayos de sistemas de gobernanza, etc. ¿Ah? En la transición entre estos paradigmas, en el caso del pasaje del comando-control al manejo integrado, nosotros
Básicamente, el gran avance, la gran transformación fue la superación de la fragmentación en el análisis y la toma de decisión, y en el caso del pasaje del manejo integrado al manejo adaptativo, es la incorporación de la incertidumbre como una propiedad intrínseca del sistema y cómo nosotros podemos aprender haciendo, o dicho de una forma más sofisticada, cómo podemos promover el aprendizaje social en estos sistemas. Obviamente, este es un tema apasionante. Ustedes pueden explorarlo en detalle en varios textos, unos que vamos a subir en la tarde, al final del día de hoy o mañana temprano. Este texto de Claudia Pall, una investigadora alemana que ha trabajado muchísimo en los temas de gobernanza de agua y que ustedes pueden ver con un análisis sobre un sector determinado como es la gestión de los recursos acuáticos en profundidad estos paradigmas, pero también les vamos a pasar algunos capítulos que están en español que nos muestran en detalle estas transiciones en este artículo escrito por Pedro Jacobi, quien les habla, o otro trabajo que hemos hecho muy reciente desde Saras y donde aparece una cantidad de atributos que describen cada uno de los paradigmas, y esto tiene que ver con arreglos institucionales, cómo dialoga la academia con los ámbitos de gestión, cómo es el diseño institucional, las reglas de juego, etcétera, etcétera. ¿Ah? Los invito a leerla, pero me quiero detener en el último paradigma, es decir, hacia dónde deberíamos transcurrir. Y el paradigma, digamos, donde deberíamos ir es hacia el manejo adaptativo y todas las variantes vinculadas a esto, como el comanejo, etc. El manejo adaptativo tiene justamente sus raíces en la teoría de la resiliencia. Y básicamente lo que procura superar esta aproximación es la incertidumbre, promoviendo el aprendizaje. Dicho de una forma simple, bueno, vamos a aprender en la medida que vamos haciendo. Rescatando a Aristóteles con esa aproximación. Y el manejo adaptativo es muy simple, es decir, además de establecer con claridad qué es lo que queremos hacer, tenemos que adoptar sistemas de monitoreo y seguimiento de lo que estamos haciendo para entender en qué cosas estamos acertando y en qué cosas estamos fracasando y entender la causalidad de las dos cosas. Y esto es lo más importante, y tal vez la gran diferencia con el esquema del comando-control, es que la incertidumbre acá no es percibida como una falla, una falta de información o de conocimiento científico, sino que es una característica del sistema con la cual debemos aprender a vivir y gestionar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que siempre va a haber incertidumbre. Las incertidumbres de hoy son totalmente distintas a las incertidumbres de hace 20 años atrás. Y dentro de 20 años van a ser otras incertidumbres. Probablemente muchas de las que nosotros tenemos ahora estén respondidas o estén completamente comprendidas, ¿no? Pero va a haber más incertidumbre. Y otro aspecto importante, muchachos, del manejo adaptativo es que las fallas y los fracasos son ventanas de oportunidad para el aprendizaje. Esto es un gran desafío desde el punto de vista cultural, sobre todo para las sociedades latinas, ¿no? Nosotros sobrellevamos muy mal el fracaso y eso nos impide aprender, ¿no? Limita mucho nuestra capacidad de aprendizaje. Muy bien. Por último, quiero terminar con esto, y es que el manejo adaptativo nos genera múltiples niveles de aprendizaje, lo que aparece en este diagrama como ciclos de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. A veces estos ciclos de aprendizaje involucran simplemente un ajuste en las estrategias o en la política, o a veces implica transformaciones enormes en la estructura de un sistema de gobernanza, o cómo gestionamos, o cómo se decide, digamos, democráticamente o participativamente
ciertos aspectos de la gestión, ¿no? Yo les puse otro diapositivo aquí con dos investigadores muy connotados del área de las organizaciones humanas, porque esto nos demuestra los problemas que nosotros tenemos en cómo organizamos la docencia, la formación y la investigación. Fíjense, los padres del manejo adaptativo son estos dos investigadores, Argyris y John, y su esquema de manejo adaptativo, mejora continua, además, para entender cómo superar la falla de organizaciones humanas, es de principio de la década de los 70. ¿No? Y fíjense que el manejo adaptativo, encontramos sus orígenes a finales de la década de los 80, pero como marco, como paradigma establecido, podemos decir que es de los últimos 10 años. Esto para hacerlos ver a ustedes, digamos, otra de las grandes limitaciones que nos genera la fragmentación, ¿no? Y la forma en que organizamos la enseñanza y la educación a nivel universitario, cómo los conocimientos en un área no difunden en otra. Y termino con el último punto, que es la perspectiva resiliente. Aquí lo primero es que los invito a visitar la página del Stockholm Resilience Center. Ustedes van a encontrar ahí una serie de guías muy interesantes, prácticamente traducidas a una cantidad de idiomas impresionante, pero nos indica de una forma bien simple cuáles son los principios rectores del pensamiento resiliente, ¿no? Esta capacidad que tienen los sistemas de reorganizarse luego de grandes perturbaciones o shock, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué es relevante el pensamiento resiliente. Bueno, el pensamiento resiliente es relevante en la medida que nosotros tenemos grandes limitaciones en este momento para predecir grandes perturbaciones o shock. Piensen nomás en nuestra capacidad de predicción, por ejemplo, de un gran tsunami, un terremoto muy grande, o la capacidad de una pequeña isla en el Caribe que en una sola temporada de huracanes le pase 2 o 3 huracanes de categoría 5, ¿no? Por citar algún ejemplo. Bueno, el pensamiento resiliente lo que sostiene es que mientras estamos avanzando en una mejor capacidad de predicción y de anticipación de estos grandes shocks o cambios bruscos en la dinámica interna del sistema, tratemos de maximizar aquello que genera una mayor capacidad de reorganización. ¿Ah? ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, el primero es mantener la diversidad y la redundancia. La diversidad de todos los componentes, no solo nos estamos refiriendo a los componentes naturales, acá tiene que ver con diversidad de actores, diversidad de mecanismos de financiamiento, de destino de las exportaciones, etc. Pero además de la diversidad, es importante la diversidad funcional, es decir, que más de un componente cumpla el mismo rol. ¿Tá? Eso es la redundancia, ¿no? Esto significa que si desaparece algún actor clave o algún componente, una parte de esa funcionalidad la puede asumir otro actor o otro componente del sistema. Manejar la conectividad, este es otro principio bien interesante y ciertamente contraintuitivo, porque el manejar la conectividad, es decir, cómo se vinculan los distintos componentes del sistema, en realidad es una tensión entre una configuración donde los componentes claves están desconectados y un extremo donde todo está hiperconectado. Por ejemplo, ustedes puede resultar contraintuitivo, bueno, pero ¿qué tiene de malo estar hiperconectado? No es más fácil entender la otra configuración donde hay actores claves que no aparecen conectados, ¿no es cierto? Bueno, la hiperconectividad tiene su lado oscuro, por llamarlo de alguna manera. Piensen nomás en una propagación de una enfermedad, ¿no? Imagínense los problemas que hemos tenido con distintas variantes de gripe aviar o
variante de gripe, que por la tremenda conectividad que nosotros tenemos en los medios de transporte en este momento, se nos puede propagar de la noche a la mañana en toda la biosfera. Bueno, el manejar la conectividad significa manejar una situación entre dos configuraciones que son muy desfavorables, que reciben nombres específicos. Esa configuración donde hay conexiones entre los componentes que no están, o esta hiperconectividad, la primera se llama trampa de pobreza y la segunda trampa de rigidez. Otro aspecto, manejar las variables lentas y las retroalimentaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Es que nosotros tenemos en el sistema factores o atributos que tienen una pequeña tasa de variación en el tiempo, y por tener esa variación tan pequeña caemos en la tentación de no prestarle atención. Pero a veces esas variables o esos atributos alcanzan un umbral y el sistema cambia rápidamente. Un ejemplo claro es lo que pasa con el fósforo en el agua. Muchas veces ha tenido una tasa de cambio muy lento a lo largo de décadas, pero bueno, alcanzado cierto umbral, el sistema cambia radicalmente. Lo mismo podríamos ejemplificar con el clareamiento de los corales. Y el tema de las retroalimentaciones, no solo retroalimentaciones negativas, sino positivas, ¿no? Como piensen nomás en los temas, en los grandes desafíos del cambio climático y cómo este descongelamiento del permafrost o suelos congelados en la tundra, que eran grandes reservorios de carbono, bueno, comienza a descomponerse por la pérdida del permafrost y un pool gigantesco de CO2 y de metano aparece ahora en la atmósfera. Eso es un mecanismo de retroalimentación positivo. Ese es un gran desafío porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de justamente visualizar y comprender todos los mecanismos de retroalimentación que están en un sistema. El otro aspecto importante, lo hablábamos al inicio de la clase, no se puede gestionar los sistemas socioecológicos si nosotros no tenemos, no promovemos enfoques sistémicos y sobre todo la formación en lo que llamamos sistemas complejos y adaptativos. El quinto, ustedes ya lo visualizarán claramente, que se desprende del manejo adaptativo, ¿no es cierto? Es decir, con estos niveles de incertidumbre, nosotros tenemos que promover el aprendizaje, ¿tá? Porque es la única manera de avanzar y enfrentar la incertidumbre. Los principios 6 y 7 tienen que ver con los nuevos sistemas de gobernanza, es decir, cómo gestionamos y administramos los sistemas socioecológicos. Y ahí hay dos principios fundamentales, que es la participación, y esto lo tocamos hace un minuto con el tema del manejo integrado, ¿tá? Pero eso tiene que ver con la posibilidad en los procesos de análisis y toma de decisión de involucrar todos los actores implicados, todos los intereses en juego, etc. Y promover sistemas policéntricos. Esto es muy importante, este principio, digamos, en el contexto de Uruguay tendría que pasar probablemente a ser el primero, ¿no? En un país extremadamente centralista, donde le lleva tanta dificultad todos los procesos de descentralización. Bueno, parte de eso tiene que ver con el principio 7. ¿Ah? Obviamente, muchas de las personas que nos están escuchando, los alumnos de curso, mirarán estos o tratarán de incorporar estos principios y por momentos les resultará muy abstracto. ¿Ah? Y en ese sentido vamos a subir hoy un material, una versión condensada de un ensayo que hicimos hace un tiempito atrás de justamente sostenibilidad ambiental en Uruguay, aportes del pensamiento resiliente. Y si quieren consultar una versión más extensa de ese documento, lo pueden bajar directamente desde la página del Instituto SAR. ¿Ah? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a estar en contacto en las próximas horas en el foro con varias preguntas e intercambios. Y obviamente no me quería ir sin convocar al gran maestro, a Darwin,
con esta famosa reflexión de recuerden que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni tampoco las más inteligentes, son aquellas que mejor se adaptan al cambio. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos minutos?